vamos a iniciar con la clase de hoy. Primero, pues me gustaría saber si hay alguna duda sobre los conceptos que vimos la clase pasada acerca de la estructura de un robot, cuáles son sus componentes principales, qué configuraciones existen, cuál es el número mínimo de grados de libertad, los sistemas sensoriales que incluye, los sistemas de control y lo que son los elementos terminales. ¿Alguna duda respecto a eso? Bien, bueno, entonces pues continuemos ahora con la parte de modelado. Vamos a iniciar primero con la parte cinemática, es decir, analizar el movimiento del robot sin importarnos ahorita cuáles son las fuerzas que van a generar dicho movimiento. En general, nosotros vamos a poder utilizar diferentes tipos de coordenadas, sobre todo dependiendo del tipo de articulaciones que tiene el robot o la configuración. Es obvio que si, por ejemplo, nosotros tenemos un robot que es esférico, pues quizás las coordenadas esféricas serían las más naturales para representar ese tipo de robots, ¿no? Y lo mismo sucede con un robot, por ejemplo, cartesiano, pues en ese caso las coordenadas cartesianas serían la representación más natural del movimiento de ese sistema o del sistema de referencia más natural que utilizaríamos para esa configuración, ¿no? Entonces, considerando eso, pues van a existir diferentes representaciones de la posición de un robot, ¿no? O de la postura de un robot. En particular, nosotros vamos a trabajar considerando dos tipos de espacios, ¿no? El espacio cartesiano, que generalmente es en el que vamos a definir qué tarea debe realizar el robot, porque lo más común es que ustedes le indiquen a lo mejor una cierta coordenada y una cierta orientación dentro de su espacio de trabajo, y lo más fácil pues es utilizar coordenadas cartesianas independientemente de qué configuración tenga el robot, ¿okay? Y al otro espacio que vamos a trabajar lo vamos a llamar el espacio articular, ¿ok? Y ese va a ser un espacio de coordenadas generalizadas, donde no voy a necesariamente indicar si estas son articulares o prismáticas, ¿ok? Sino que simplemente va a ser el lenguaje natural que entiende cada robot, ¿no? Es decir, si yo tengo un robot de tipo antropomórfico, pues yo sé que el lenguaje natural para ese robot son las coordenadas angulares, ¿no? ¿Por qué? Porque todas sus articulaciones son de tipo rotacional, ¿ok? Entonces, esas son las que voy a considerar como las representaciones más importantes. Considerando esto, entonces, pues, podríamos tener como alternativas, les decía, dependiendo del tipo de análisis, pues ya lo que serían las coordenadas polares o cilíndricas, dependiendo de la configuración, y las esféricas, ¿no? Que serían la otra representación para otro tipo de configuración, ¿ok? Ahora, para poder representar la orientación, vamos a hacer uso de las matrices de rotación primero, y luego generalizarlo hacia lo que es una matriz de transformación homogénea. Todos los que llevaron ya la materia de biomecánica, pues están familiarizados ya con este tema, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido, solamente para ver si todavía existen algunas dudas conceptuales sobre lo que son las matrices de rotación y cómo llegamos a lo que son las matrices de transformación homogénea. Vamos a analizar el caso más simple, que sería el caso bidimensional. Entonces, yo tengo dos sistemas de referencia y si yo quiero conocer la orientación de un sistema de referencia con respecto al otro, puedo utilizar una matriz de rotación. Si nos vamos al ejemplo que está ilustrado aquí en la diapositiva,
Pues tenemos primero que originalmente los dos sistemas están alineados. En este caso, un sistema está formado por los ejes U y V y el otro por los ejes X y Y. Y comparten el mismo origen, que está representado por O. ¿Okay? Si nos vamos entonces al sistema ya transformado que aparece a la derecha, yo tengo ahora los dos sistemas compartiendo el mismo origen, ¿okay? Pero ahora tienen diferente orientación. ¿Okay? Y en este caso, la diferencia entre las orientaciones de cada sistema de referencia lo estamos representando con la letra alfa o el ángulo alfa. ¿Okay? Por lo tanto, esta es la variable de interés para conocer la orientación de un sistema de referencia con respecto al otro. ¿Okay? Ahora, la matriz de rotación, ¿cómo se forma? La matriz se forma considerando el producto punto de los vectores unitarios asociados a cada sistema de referencia. En esta representación, los vectores unitarios I nos representan la dirección horizontal y los vectores unitarios J nos representan la dirección vertical. ¿Okay? Entonces, el vector asociado al eje X es IX y al eje Y sería JY. ¿Okay? Entonces, una vez que rota el sistema de referencia, los que van a cambiar de orientación, pues va a ser el vector unitario en la dirección de U y el vector unitario en la dirección de V. Para formar la matriz de rotación, voy a hacer los productos punto entre esos vectores unitarios. Primero, sobre la diagonal principal de la matriz de rotación, deben aparecer los productos I por I, J por J, y si fuera tridimensional, los vectores K por K. ¿Okay? Entonces, dentro de la diagonal principal, esos serían los productos punto. Ahora, recordando que el producto punto se define como la magnitud de dos vectores, es decir, si yo quiero hacer el producto IX por IU, entonces tengo que multiplicar sus magnitudes y después multiplicarlo por el coseno del ángulo que está entre ellos dos, entre esos dos vectores. ¿Okay? Dado que todos estos vectores son unitarios, pues entonces este producto para vectores unitarios se va a simplificar únicamente al coseno del ángulo que está entre esos dos vectores unitarios. ¿Okay? Entonces, para cada caso, yo tengo aquí IX e IU, pues tengo que identificar el ángulo que hay entre ellos. Para estos dos primeros vectores unitarios, pues sabemos que el ángulo sería alfa. Es por eso que el primer elemento de la matriz de rotación sería coseno de alfa. ¿Okay? Siguiendo sobre la diagonal principal, para los vectores J y J, de nuevo, si aquí tengo el alfa y acá llego a un ángulo de 90 grados, pues entonces se repite nuevamente el mismo ángulo, es decir, este ángulo que hay entre los vectores J volvería a ser alfa. ¿Okay? Y por lo tanto, el otro elemento de la diagonal principal sigue siendo el coseno de alfa. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok. Bien, entonces, ahora viene la otra parte, que son los vectores que están fuera de la diagonal principal. ¿Okay? Para formar esos productos punto, lo que vamos a hacer es considerar
primero que IX se debe multiplicar por cada uno de los vectores unitarios del sistema rotado. Es por eso que primero multiplicamos IX por IU, luego sigue siendo IX en el mismo primer renglón, pero ahora por el vector unitario en J del sistema rotado, que es JB, y así seguiría para 3 dimensiones, ahora sería el vector unitario IX por el vector unitario K del sistema rotado, ¿no? Si habláramos de 3 dimensiones. Es por eso que, entonces, lo mismo va a suceder, pero ahora con respecto a las columnas. Ahora va a permanecer, digámoslo así, primero el IU, y el que va a ir cambiando en este sentido va a ser IX, JY y luego K por IU, ¿no? O, dicho de la misma forma que hace rato, por renglones, pues ahora el que va a permanecer en todos va a ser J, y lo multiplico por todos los componentes del sistema rotado. J por IU, por JB, por K, si estuviera así. Y en el último, pues ahí vendría el vector K por IU, el vector K por JB, el vector K por KW, ¿no? Si fuera un sistema de 3 dimensiones. Ahora, entonces, para generar estos productos entre estos dos vectores, pues tengo que identificar los vectores que voy a multiplicar, ¿no? Entonces aquí tendría IX y aquí tendría JB, ¿ok? Entonces tengo que medir el ángulo que va desde IX hasta JB, ¿ok? Que en este caso, pues primero recorro 90 grados y luego recorro alfa, ¿no? Por lo tanto, este ángulo completo sería 90 grados más alfa, ¿ok? Por lo tanto, para este producto, pues nos quedaría el coseno de ese ángulo, ¿ok? Y simplificando la expresión, utilizando identidades trigonométricas, esto va a ser equivalente a menos el seno de alfa, ¿ok? Es por eso que este es el término que aparece en la matriz de rotación para este sistema de referencia, ¿ok? Por último, pues tendríamos el producto ahora de JY por IU, es decir, entonces sería el ángulo que hay de aquí hacia acá, ¿ok? Que en este caso sería el coseno de 90 menos alfa, o que es lo mismo al coseno de alfa menos 90, como quieran, debido a que la función coseno es par, no importa el signo, ¿no? Y de igual manera, por identidades, esto sería equivalente al seno de alfa. Y es por eso que este es el último elemento de la matriz de rotación. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿O está claro para todos? Ok. Bueno, entonces, siguiendo esa misma metodología, puedo demostrar que estas tres serían las matrices de rotación para el caso tridimensional, ¿ok? Donde cada una de esas matrices de rotación se forma siguiendo la misma idea que les comentaba, ¿no? Aquí sería IX multiplicado por cada uno de los vectores unitarios, ¿no? IX por IU, luego seguiría IX por JB y luego IX por KW. En el segundo, pues entonces sería JY y de nuevo por cada uno, ¿no? Por IU, JY
JB, JY por KW. Y el último sería KW. Ah, no, perdón. KZ. Este sería KZ por IU. KZ, JB y KZ por KW. Y siguiendo lo mismo, considerando el coseno del ángulo entre los vectores unitarios para cada caso, obtendríamos esas tres matrices de rotación que aparecen para la rotación alrededor del eje X, la rotación alrededor del eje Y y la rotación alrededor del eje Z. ¿Alguna duda respecto a las matrices de rotación? No, doctor, todo bien. Ok. Ahora, este tipo de matrices son matrices ortonormales. ¿Ok? Se llaman matrices ortonormales porque todos los vectores asociados a esa matriz son vectores unitarios, por lo tanto, su norma es igual a 1 para el caso de columnas y renglones. ¿Ok? Y eso hace que este tipo de matrices tienen como característica particular que la matriz inversa es idéntica a la matriz transpuesta. ¿Ok? Y eso nos ayuda mucho a la hora de hacer cálculos numéricos, ¿no? Sobre todo cuando programamos este tipo de matrices. Si yo quiero ir de un sistema de referencia al otro, pues puedo ir primero con la transformación, es decir, la matriz de rotación normal, y regresarme con la matriz de rotación inversa, y no voy a tener que calcular o hacer operaciones muy complejas como es calcular, por ejemplo, la matriz adjunta y el determinante y después dividirlas para poder obtener la matriz inversa, sino que simplemente intercambiando los elementos que están fuera de la diagonal principal, estaría haciendo la misma operación, ¿no? Entonces, eso nos sirve mucho para ahorrar tiempo de cómputo a la hora de estar haciendo este tipo de representaciones de movimiento. ¿Ok? Entonces, esta propiedad es muy importante porque nos permite realizar estas operaciones de manera más sencilla. Ahora, ¿cuál es una de las limitantes del hecho de hacer multiplicaciones de este tipo de matrices, ¿no? Primero, pues la matriz, el producto matricial no es conmutativo. Es decir, si yo multiplico las matrices de rotación en un orden, no va a ser equivalente a hacer el mismo producto en diferente orden, ¿ok? Entonces, yo siempre debo establecer un orden en el que yo quiero realizar el conjunto de rotaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente enunciado donde nos dice, la matriz de rotación compuesta, que ahí me refiero al producto de matrices, se representa de la siguiente forma para este conjunto de rotaciones. Primero, una rotación de un ángulo θ alrededor del eje Z0, seguida de una rotación del ángulo φ alrededor del eje Y1 y finalmente una rotación alfa alrededor del eje X2. ¿Ok? Entonces, la forma en la que las estoy multiplicando va en ese mismo sentido que me lo está diciendo el texto. ¿Ok? Entonces, primero roto en Z, luego roto en Y y luego roto en X. ¿Ok? Y esa sería la matriz resultante a la hora de hacer el producto, considerando
estas tres matrices de rotación que definimos anteriormente. ¿Ok? Y a eso se refiere hacer una composición de rotaciones y se le llama que esto se hace alrededor del sistema actual. ¿Ok? Eso quiere decir que yo tengo un sistema de referencia, lo roto una vez y ya me olvido del sistema que está fijo, sino me voy haciendo las siguientes rotaciones ya sobre ese sistema que roté. A eso se refiere con sistema actual. Y eso matemáticamente se representa posmultiplicando, ¿ok? Por eso va en ese sentido el producto. Eso mismo yo lo pudiera representar, pero siempre basándome en el sistema fijo, es decir, en el sistema que no se mueve. Y eso tendría como resultado que el orden de las matrices debería ser al revés. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva, tengo exactamente el mismo producto, pero si yo lo quiero realizar con respecto al sistema fijo, entonces ahora el producto va en ese sentido, en esa dirección, premultiplicando, ¿ok? Entonces quiere decir que la primera transformación que se hizo fue esta, ¿ok? Luego la segunda sería esta y la tercera sería esta, ¿ok? Entonces por eso en el texto aparece al revés. Aquí me dice primero, roto un ángulo alfa alrededor del eje X0, seguida de una rotación del ángulo phi de nuevo alrededor del eje, del sistema cero, pero ahora en el eje Y. Y finalmente una rotación en teta alrededor del eje Z0. ¿Ok? Entonces lo que les quiero decir es que matemáticamente estoy haciendo el mismo producto, pero el significado es diferente de acuerdo a la composición de operaciones que me dice ahí el texto. ¿Ok? Entonces, el orden en que se multiplican es este que aparece aquí. A diferencia que lo que dice en el otro texto, esta sería la primera transformación, esta la segunda y esta la tercera. Es por eso que aquí voy cambiando el subíndice. ¿Ok? Es con respecto al sistema actual. ¿Ok? Entonces, y toma valores de 0, luego 1 y luego 2. ¿Ok? Y en el caso del sistema fijo, todo se realiza con respecto al sistema de referencia 0. ¿Ok? ¿Dudas? Ahora, ¿cuál es más conveniente? Desde mi punto de vista, el más conveniente es hacerlo con respecto al sistema actual. ¿Por qué? Porque vamos nosotros haciendo la orientación del sistema respecto a cómo va moviendo cada uno de sus grados de libertad. Y eso, dentro de una cadena cinemática abierta, como las que vamos a analizar para brazos humanos o brazos manipuladores, es el más adecuado, porque nos vamos olvidando del sistema de referencia anterior y yo solo voy observando cómo se está moviendo cada uno de los eslabones al ir moviendo una articulación a la vez. ¿Okay? Y eso es mucho más fácil de observar que hacerlo respecto de un sistema de referencia fijo. ¿Okay? Entonces, por conveniencia, esta es la metodología que vamos a usar para realizar los análisis cinemáticos. Es decir, ir siempre guiándonos por el sistema de referencia actual, conforme vamos rotando cada uno de los grados de libertad del sistema. ¿Alguna duda hasta aquí?
Ok, bueno, ahora, en los sistemas robóticos, en su sistema operativo, su sistema de control, ustedes no van a encontrar que el fabricante les dé la matriz de rotación como tal, sino que lo que van a utilizar es una representación angular. ¿Okay? Es decir, yo voy a tener, para representar la posición, voy a tener 3 coordenadas cartesianas, que son X, Y y Z. ¿Okay? Y después, el fabricante me va a dar 3 ángulos para representar la orientación de ese sistema robótico. ¿Okay? A esos ángulos, matemáticamente, les llamamos ángulos de Euler. ¿Okay? Pero, dependiendo del orden en que yo realice las transformaciones, puedo tener hasta 24 combinaciones diferentes. ¿Okay? Existen algunas que son las más usadas o las más comunes en sistemas robóticos. Y estas son la combinación ZXZ, es decir, una rotación en Z, una rotación en X y una rotación en Z. La combinación ZYZ, que se refiere a lo mismo, una rotación en Z, una rotación en Y y una rotación en Z. Y la tercera, que se conocen como ángulos roll, pitch y yaw, que es una rotación en X, una rotación en Y y una rotación en Z. ¿Okay? Esas son las 3 configuraciones más usadas. ¿Ok? Pero algunas de estas combinaciones hacen este conjunto de rotaciones respecto al sistema actual y otras las hacen respecto al sistema fijo. Primero, para la configuración ZXZ, si observan, vamos trabajando sobre el sistema de referencia actual, que aquí lo están representando con comillas. ¿Ok? Entonces, va en ese sentido. Es decir, yo multiplico así. ¿Okay? Primero una rotación en Z, luego una rotación en X y luego una rotación en Z otra vez. ¿Ok? Pero entonces la transformación es respecto al sistema actual. ¿Ok? Y los ángulos que voy a usar para esa representación son los que me está diciendo aquí, que serían phi, teta y psi. ¿Okay? Esos 3 son los que aquí denominamos ángulos de Euler. Esos son los 3 ángulos de Euler. ¿Ok? ¿Dudas en esa configuración? La segunda sería la configuración ZYZ. Esta también es una configuración que se basa en el sistema actual. ¿Okay? Entonces el producto va en ese sentido y de nuevo, los sistemas de referencia que van formando son nuevos, ¿no? Es el sistema de referencia actual. Solo que ahora la segunda rotación es en Y, a diferencia del caso anterior donde la segunda rotación es en X. ¿Dudas? Bien. La última configuración más usual de ángulos de Euler es la que les digo que se llama roll, pitch y yaw. ¿Okay? Esta se usa casi en la mayoría de los sistemas robóticos y también se utiliza mucho en navegación, por ejemplo, en aeronáutica. Y de ahí es de donde recibe cada uno de estos ángulos el nombre roll, pitch y yaw, porque tienen que ver con los movimientos que puede realizar un avión. ¿Okay? Y este sí se realiza con respecto al sistema fijo, al sistema cero. Es por eso que van así.
¿Ok? Por lo tanto, el producto de las matrices iría en el otro sentido. Es decir, aquí iría la rotación en X, luego la rotación en Y y luego la rotación en Z. ¿Ok? Así se deben de colocar las matrices de rotación para esta configuración. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta ahí? ¿O alguna duda? Bien. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona esto en un sistema robótico. Les voy a pedir que descarguen un simulador para movimiento cinemático. Ese simulador, a ver, déjenme lo encuentro. Ah, este de aquí. Se llama Rocky Sim. ¿Ok? Ese es un software que es gratuito, lo pueden descargar. No sé exactamente en qué versión vaya, dejen si quieren lo busco. La que yo tengo instalada es la 1.7. Aquí, sí. Sí, es la 1.7. La ventaja de este simulador es que lo pueden trabajar en el sistema operativo que ustedes utilicen. Si utilizan Windows, si utilizan Mac, si utilizan Linux, está disponible para los tres. Entonces, en esta página lo pueden encontrar. Entonces, nada más pongan en su buscador Rocky Sim y lo pueden instalar. De hecho, quienes quieran instalarlo de una vez, instálenlo y me van siguiendo en lo que les voy a mostrar. ¿Ok? Bien, entonces, cuando ustedes abren el programa, pues les va a aparecer algún robot que está cargado por default. ¿Ok? El robot aquí ya incluye una herramienta. Para los primeros análisis que vamos a hacer, pues lo vamos a hacer sin herramienta, ¿no? Entonces le voy a quitar la herramienta y entonces me voy al menú de File y le remuevo la herramienta, ¿no? Entonces nada más le di Remove Tool y ya. Este sería el robot sin considerar ninguna herramienta. ¿Ok? Dentro del laboratorio de robótica en la facultad tenemos un robot muy específico. Entonces voy a cargar ese robot. Entonces, cuando ustedes le dan cargar o load, hasta abajo, aquí si se fijan, todos estos aparecen deshabilitados, pero hasta el final ya les aparecen aquí todos los robots que tiene programados el simulador. Incluso una de las ventajas que tiene este simulador es que si ustedes diseñan un robot propio, lo pueden importar su archivo aquí a Rocky Sim y también ahí estarle moviendo su cinemática para ver cómo funciona, ¿no? Esa podría ser una alternativa para cuando desarrollen su proyecto final. Entonces yo voy a buscar el que tenemos en el laboratorio, que es el FANUC LRMate 200 ID, ¿ok? Y lo voy a abrir. Es este robot, ¿ok? Bien, entonces, si observamos, aquí me muestra a la derecha toda la información respecto a los grados de libertad que tiene este robot, que son 6 ángulos que van desde teta 1 hasta teta 6. ¿Ok? En cada uno
me indica cuál es el rango de movimiento que tengo para cada articulación. Por ejemplo, para el primer grado de libertad me dice que puedo ir desde menos 170 hasta 170. Y así sucesivamente para cada una de las articulaciones. ¿Ok? ¿Qué otra ventaja tiene? Pues que yo puedo incluir los sistemas de referencia. Por ejemplo, si yo marco aquí la casilla del sistema de referencia 1, pues aquí me aparecen los ejes, ¿ok? Y están ordenados de acuerdo a los colores, ¿no? Que sería RGB. Entonces, el eje que está en rojo nos representa el eje X, el eje que está en verde nos representa el eje Y el eje que está en azul nos representa el eje Z para ese sistema de referencia. ¿Okay? Y lo mismo yo puedo ir marcando aquí y me van apareciendo los sistemas de referencia, ¿no? Si no observan algún eje, lo que pueden hacer es rotar el robot con el mouse. Ustedes pueden moverle, le dan clic sobre el robot y lo pueden orientar en el sentido que ustedes quieran para observar bien la dirección de cada uno de los ejes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿y en Sí. qué tipo de programa es donde se diseñarían los robots para luego importarlos acá? Lo pueden hacer en cualquier software de diseño asistido por computadora, como SolidWorks, como hay uno que es de Google que se llama SketchUp, creo, Google SketchUp, AutoCAD, lo que sea. Si se fijan aquí ahorita que cuando le di cargar, aquí aparecen unos archivos que se llaman STL. Ese tipo de archivo se puede generar en esos softwares. Y de hecho, este mismo tipo de archivo es el que se usa para, por ejemplo, para impresión 3D. Entonces, esa sería la forma en la que pueden importar algún diseño hacia este software. Ah, ok, ya agarré el servicio. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Esto sería respecto a los movimientos articulares del robot, ¿no? Entonces yo puedo mover aquí con las barras, deslizarme y estar viendo el movimiento de cada grado de libertad del robot, ¿no? Ok. Igual acá. Ok, cada uno. Y si queremos regresarnos al origen, pues nada más le dan aquí en este botón y los manda a la posición inicial, donde todos los ángulos están en 0. ¿Ok? Entonces quiere decir que el robot en 0, así es como lo verían. Si mandan todos los ángulos a 0. Y a partir de ahí pueden ir moviéndolo. Y una de las prácticas que les voy a dejar, pues es realizar el modelado cinemático por medio de matrices de transformación y van a usar este software para validar su modelo, verificar si es correcto. ¿Okay? Ahora, esta es la parte, digamos, del lenguaje natural del robot, que son las articulaciones. Pero ¿cómo sé en dónde está ubicado el extremo final de ese robot? Voy a poner el sistema de referencia que está al final en el robot, que sería este que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé la ubicación del origen de este sistema de referencia? Pues eso me lo va a decir en la parte de información de coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, van en este orden, ¿no? Primero sería la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. ¿Ok? Entonces, si pongo el sistema 0, estaría aquí en la base del robot. ¿Ok? Aunque en realidad
donde inicia realmente a medir el sistema es cuando están en esta primera articulación. ¿Okay? A pesar de que el motor que mueve la primera articulación, si ustedes observan, pues sería un motor que está aquí adentro. ¿Okay? En realidad, lo que se hace es, si tienen este sistema de referencia con respecto al eje Z, ¿no? Que sería aquí donde gira, y suben en esta dirección, donde cruza el eje de rotación de esta articulación y la segunda es más o menos como al centro en un punto que estaría aquí al centro del robot. Normalmente se toma ese como punto de referencia, la intersección entre los dos primeros ejes de rotación de dos articulaciones, ¿ok? Y aquí es donde entonces, a partir de aquí es donde se miden cada una de esas coordenadas que aparecen ahí. ¿Ok? O lo pueden modificar. Por ejemplo, aquí donde tienen este menú aquí, ustedes pueden indicar con respecto a quién quieren medir. Si lo quieren con respecto al sistema base, entonces ahí sí les va a dar las coordenadas con respecto a ese sistema de referencia que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces, para medir desde aquí, tendrían que cambiar aquí a Base. Si no utilizan esta y se van al Tool Frame, pues entonces lo van a medir desde acá. ¿Ok? Que de hecho, si tenemos oportunidad más adelante en el semestre ya de hacer prácticas en el laboratorio, normalmente se va a trabajar aquí desde el World Frame o el Tool Frame y van a tener entonces otro sistema de referencia, ¿no? Okay. Bueno, entonces vamos a dejar que trae por default, que es el Tool Frame. Bien, entonces aquí les da, como les decía, posición en X, posición en Y y posición en Z. Y si se fijan aquí abajo, aparecen los ángulos de Euler. ¿Ok? Y aquí me dice, este es el valor de la rotación en X, la rotación en Y y la rotación en Z. ¿Ok? O lo que serían lo mismo, los ángulos yaw, pitch y roll. ¿Ok? Yaw, pitch y roll. Ese es el orden. Ahora, ¿cómo sé qué configuración usa? ¿Ok? Si se van aquí en opciones, en el menú de opciones, aquí aparece la convención de ángulos de Euler. Por default, el sistema, el robot que abrió al inicio, el naranja que vieron ustedes, era un robot ABB. ¿Ok? Pero el que yo cargué, que es el que tenemos en el laboratorio, es un robot de marca Fanuc. ¿Ok? Entonces, para que la configuración de ángulos de Euler corresponda al sistema operativo del robot Fanuc, tengo que cambiarla a esta de aquí. Y si se fijan, es para rotación X, Y, Z, que son los ángulos de Euler, yaw, pitch y roll, ¿no? Y si se fijan, lo cambié y me cambió los valores acá, que ya no son los mismos que teníamos anteriormente. Si lo vuelvo a cambiar aquí para el ABB, cambian aquí 0, menos 90 y 180. Y si utilizo la convención de ángulos de Euler para el robot Fanuc, que son ángulos de yaw, pitch y roll, me da menos 180, menos 90 y 0. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener cuidado. De acuerdo al fabricante del robot que ustedes carguen aquí, como en este caso que cambié yo al robot Fanuc, pues entonces los ángulos debe de configurarse para que correspondan a la marca del robot que estoy considerando. ¿Ok? Bien, entonces, si yo muevo los primeros 3 grados de libertad, ¿se deberían de mover los ángulos de Euler?
¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se mueven o no se mueven? Por los primeros ángulos de libertad se refiere a los de la base. Ajá. Sería a teta 1, teta 2, que son movimientos del hombro, y teta 3, que es el codo. ¿Cambiarían los valores de los ángulos de Euler? Sí, no. ¿Por qué? La respuesta está en lo que vimos la clase pasada y nadie tenía dudas. Entonces, ¿qué dicen? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos solo moviendo los ángulos de la base, Ujú. pues yo, bueno, intento hacerme como una imagen mental del objeto. Estamos, o sea, hay una rotación, pero esa rotación solo se hizo, como solo fue en la primera. Entonces, sí rotó el otro sistema, los ángulos de Euler, pero no, pero solo se movió, por así decirlo, o sea, no rotó. Entonces, bueno, no sé si me explico. Más o menos. Sí va por ahí, porque tiene que ver. Observen que aquí abajo, aquí me dice, estos 3 primeros grados de libertad lo que me miden es posición. Y los ángulos de Euler lo que me miden es orientación. Y recuerden que la clase pasada yo les dije, para un robot, los primeros 3 grados de libertad sirven para modificar la posición. Y los últimos 3 grados de libertad sirven para modificar la orientación. ¿Ok? Entonces, si yo muevo el ángulo teta 1, estoy moviendo la posición. ¿Ok? ¿Por qué se modifican los ángulos de Euler si hago eso? ¿Por qué no me está respetando eso que les dije? Por ejemplo, ahí moví teta 1 y eso hizo que variaran los ángulos de Euler. No son los mismos que cuando estaban en cero. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Nadie? No sé, profe, si tenga que ver con el eje en el que gira. No. Es independiente al eje.
Bien, observen los sistemas de referencia que tengo yo aquí. Ok, tengo el sistema de referencia 1 y el sistema de referencia 6. Ok, si yo muevo el primer grado de libertad, ¿hay una rotación entre ellos? Sí, ¿no? Sí, ok, estoy de acuerdo. Ok, pero eso es porque yo lo estoy observando aquí en el extremo final. Ok, los primeros 3 grados de libertad, yo les dije que modificaban la posición de un punto en específico del robot. No era de su extremo final. ¿De qué parte del robot era? Del brazo. De la base, ¿no? No. Yo les dije, con los primeros 3 grados de libertad, yo modifico la posición de este punto en específico del brazo. ¿El hombro? No, el hombro ni siquiera se desplaza. En este brazo el hombro es fijo. Porque el hombro es esta parte de abajo. Eso es el hombro. Aquí es el codo y acá es la muñeca. Bueno, les repito. La clase pasada les dije, la posición a la que se refieren los primeros 3 grados de libertad es a la posición de la muñeca, de un punto característico en la muñeca del robot, y que tiene que ver con el sistema de referencia. Creo que sería el que está por acá, en este punto, por aquí. ¿Ok? Entonces, la orientación que me están midiendo aquí no tiene que ver con ese punto de la muñeca, sino que tiene que ver con el punto en el extremo final. Es por eso que aquí los ángulos de Euler sí van a variar. ¿Ok? Ahora, vámonos al caso contrario. ¿Ok? Si solamente modifico los últimos 3 grados de libertad, ¿ok? Otra vez, sí se va a mover la posición. Observen. Cuando muevo el primer grado de libertad, se mueve la posición. Sí, pero se mueve la posición, de nuevo, del extremo final. El punto que no se mueve es el de la muñeca. Ustedes pueden estar moviendo todo esto, pero el centro de la muñeca sigue estando en el mismo punto. Es un punto fijo, nada más que todo lo demás está cambiando de orientación, ¿no? Yo estoy girando aquí y no se mueve. Estoy girando aquí y ese punto intermedio no se mueve. Estoy girando aquí y ese punto intermedio, que sería justo al centro geométrico de esto, ese punto no se va a mover. Ese punto nada más se va a mover cuando muevo los primeros 3. ¿Ok? Pero es un punto que está aquí al centro, justo, el centro geométrico de la muñeca. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Cuando me refiero de que están desacoplados esos primeros 3 grados de libertad para la posición y los otros 3 para la orientación, me refiero a ese punto que representa la muñeca, ¿ok? No al extremo final o a la herramienta que tenga aquí. Ese siempre se va a mover con cualquier grado de libertad que yo mueva, ¿ok? Tanto en posición como en orientación. ¿Ok? ¿Dudas? No, perfecto, creo que era así ya. Ok, bueno, entonces, este es más o menos el funcionamiento que tienen aquí para estar probando eso. Una vez que empecemos a hacer análisis, les voy a ir explicando aquí mediante el uso de este simulador para que vayan entendiendo la
la metodología. Ahorita lo que quería era eso, ¿no? Que identificaran a qué me refiero con las 3 coordenadas de posición y las 3 coordenadas de orientación, que son los ángulos de Euler. Bien. Entonces vamos de regreso a la presentación. Para poder integrar la información completa del movimiento del robot en una sola matriz, es que hacemos uso de las matrices de transformación homogénea, en donde vamos a incluir la matriz de rotación, estas que estuvimos hablando, el producto de ellas, un vector de posición, que es el vector P, que se refiere a la traslación, un efecto de perspectiva y un efecto de escalado. Todo lo que vamos a trabajar durante el curso no va a existir modificación de perspectiva ni de escalado. Por lo tanto, la perspectiva la vamos a tomar como un vector de ceros y la escalado, perdón, como un valor unitario. Es decir, vamos a ir a una escala 1 a 1. Todo lo hacemos bajo las mismas dimensiones. ¿Okay? Y lo único en lo que nos vamos a enfocar es en qué sucede con la rotación y qué sucede con la traslación. ¿Okay? Esas son la información que nosotros vamos a modificar dependiendo de el movimiento que genere cada articulación para poder ir definiendo cuáles son las transformaciones entre cada una de las articulaciones. ¿Alguna duda con respecto a la composición de una matriz de transformación homogénea? Ok. Dado esto, nosotros vamos a tener 3 tipos de transformaciones homogéneas básicas, que son las que vamos a usar para estar multiplicándolas e ir generando nuestros modelos. La primera es si el sistema únicamente se traslada, un sistema de referencia con respecto a otro, pues entonces, en este caso en particular, la matriz de rotación no sufre alteraciones. Por lo tanto, esa matriz de rotación es simplemente una matriz identidad de dimensiones 3 por 3. ¿Okay? Pues siempre que no haya rotación, esa matriz es una matriz identidad. ¿Okay? Y lo único que se va a modificar, pues van a ser estas 3 coordenadas, que es nuestro vector de posición P, que son las coordenadas X, Y y Z. ¿Okay? Entonces, cualquier punto que yo tenga en el sistema de referencia rotado o trasladado en este caso, transformado más bien dicho, pues lo único que equivaldría es que hagamos la suma de estos 2 vectores. ¿Okay? El vector P y el vector de coordenadas del punto en ese sistema de referencia, y con eso ya obtendría qué valores tienen en el sistema de referencia que no se transformó, ¿no? O el sistema de referencia cero o sistema de referencia inercial, como le quieran llamar. Por otra parte, tenemos las 3 matrices de transformación que representan rotación nada más. En ese caso tenemos rotación alrededor del eje X, entonces sustituimos la matriz de rotación correspondiente. Rotación en el eje Y sería la segunda y rotación en el eje Z sería la tercera. Y en este caso, pues no tenemos traslación, por lo tanto, es un vector de ceros correspondiente a la traslación, ¿no? Y en todos los casos, la perspectiva son 3 ceros, el escalado es un 1, ¿no? En todas las matrices, tanto en la anterior como en estas 3, no hay alteración en la perspectiva ni en el escalado. Únicamente en traslación para el primer caso y en rotación para estos 3 casos. ¿Dudas? Ahora, de nuevo, si yo multiplico en un orden rotación y traslación
o al revés, traslación y rotación, debido a que el producto no es conmutativo, me van a dar resultados diferentes. ¿Ok? Entonces, aquí, si yo considero, de nuevo, que la rotación es con respecto al sistema actual, y entonces primero roto y luego traslado, entonces voy a obtener estas tres posibles escenarios, ¿no? Si la rotación de la que estamos hablando fue en X y luego nos trasladamos en X, Y, Z, obtendría esto como producto de ¿quiénes? De multiplicar esta matriz por esta matriz. ¿Ok? En ese orden. Es decir, este producto se definiría como la matriz de transformación de rotación en X multiplicada por la matriz de traslación TP, ¿no? Esta de acá. Entonces, esta sería la forma en la que estamos realizando el producto y esto sería lo que obtendríamos como resultado de multiplicar esas dos matrices, ¿no? Y lo mismo sería para si la rotación fue en Y o la rotación fue en Z y luego nos trasladamos en X, Y, Z. ¿Ok? ¿Dudas para este primer caso? No, todo bien. Ok. Si lo hacemos al revés, ¿ok? De nuevo, estamos hablando con respecto al sistema de referencia actual. Entonces aquí dice traslación seguida de rotación. Por lo tanto, en el producto primero va TP y luego va la rotación en X. ¿Ok? Entonces aquí te estamos invirtiendo el orden de los factores. Primero va la de traslación y luego la de rotación. Y por lo tanto nos da una matriz completamente diferente a la que teníamos en el caso anterior. ¿Okay? Y eso es por el orden en que estamos multiplicando las matrices. ¿Okay? Y lo mismo para los casos Y y Z. Ahora, ¿cuál suelo recomendar yo como la mejor ruta a seguir? Para mí es siempre va a ser más fácil hacer primero rotaciones y luego traslaciones para los análisis. ¿Por qué? Porque generalmente cuando rotamos, usamos el eslabón para definir el ángulo, es decir, yo voy a alinear el eslabón al sistema de referencia que estoy girando. Y eso hace que después las traslaciones sean nada más en un eje o máximo en dos ejes. En cambio, si usamos primero la traslación y luego la rotación, puede ser que necesite primero trasladarme en 3D, es decir, tres coordenadas, X, Y, Z, y luego orientar. Y suele ser más natural para el tipo de análisis que vamos a hacer, es más natural utilizar primero esta secuencia, primero rotar y luego trasladar. ¿Okay? Entonces, como recomendación, pero no es una restricción, ustedes pueden hacerlo en el orden que quieran, pero este creo que es el más natural para los tipos de análisis que vamos a hacer. ¿Dudas? Y la parte de perspectiva, ¿cómo en qué casos nos puede ser útil? Generalmente la perspectiva es útil en aquellos casos donde se pierde alguna de las coordenadas. Un ejemplo clásico de eso es si yo uso, por ejemplo, para medir el movimiento del robot, una cámara de video. Usando solo una cámara, yo voy a perder una de las dimensiones, que es la profundidad a la que se encuentra el objeto. Entonces, esa pérdida de información se va a ver reflejada en este vector que aparece aquí. Tendrían que cambiar aquí los valores para representar en dónde de esas dimensiones se está perdiendo información.
Entonces, en ese tipo de escenarios es muy común, como cuando hacemos análisis por medio de video, ¿no? O una pantalla. Y eso se da porque dos objetos que midan diferente, por ejemplo, dos personas de diferente estatura, tú las puedes colocar, por ejemplo, a la que mida menos, si tú la colocas más cerca a la cámara, puedes hacer que las dos personas se vean del mismo tamaño en la imagen. ¿Okay? Entonces, ahí estarías engañando al sistema y eso se va a ver reflejado en la perspectiva. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Sí. Por ejemplo, en el caso, no sé si sea una excepción, pero cuando rotas, por ejemplo, son 3 ejes y un eje está alineado, pero quieres rotar los otros 2 y trasladarte sobre el mismo eje. Ahí en ese caso sí sería lo mismo rotar y trasladar que trasladar y luego rotar, ¿no? Sí, puede llegar a ser equivalente, pero no en todos los casos. Entonces, de manera general, el producto no es conmutativo, pero sí puede haber excepciones donde sea lo mismo. Ok, y entonces ahí podemos seguir su recomendación de primero rotar y luego trasladar. Sí, ahorita que empecemos a ver ejemplos, van a ver a lo que me refiero. Siempre va a ser más fácil. Sobre todo porque para analizar el movimiento de forma tridimensional es muy complejo. En el caso de cuando trabajamos en el movimiento en un plano, cualquiera de las dos opciones puede ser válida, pero ya si vamos a movimientos tridimensionales, se va a complicar mucho si primero trasladan y luego rotan, porque va a ser difícil identificar o medir los ángulos para las rotaciones después. Ok. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Ahora, para entender bien cómo funciona una matriz de transformación, existe un significado geométrico de esta matriz. Y yo la tengo que dividir en vectores. ¿Okay? Voy a tener un vector columna que le vamos a denominar n, otro a lo mejor voy a usar los colores que maneja verde, R, G y B, ¿no? Que sería el azul. ¿Okay? Entonces, la matriz de rotación yo la puedo dividir en 3 vectores. El vector N, el vector O y el vector A. ¿Okay? Y a lo que se refiere cada uno es a la orientación. Esta sería el eje X. Este sería el eje Y. Y este sería el eje Z. ¿Okay? Y esos se refiere a los ejes que ustedes ven en el extremo final, por ejemplo, del robot. Si me regreso a este de aquí, entonces eso me indica en qué dirección apunta el eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí el eje Z no se ve porque estaría apuntando hacia adentro del robot. Dejen ver si se alcanza. Creo que aquí se ve. Bueno, aquí se ve un poquito en esta parte. En el hueco ahí se alcanza a ver la punta del eje azul. ¿Ok? Entonces, esa sería la dirección del eje Z. Esa es la dirección del eje X. Y esta del eje Y. ¿Ok? Esos son los 3
ejes a los que se refiere esa matriz de transformación. ¿Ok? Entonces, ese es el significado geométrico que tiene cada una de estas. ¿Ok? Y aquí les van a dar, cada una de estas coordenadas va a tener valores entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran graficar la dirección para interpretarlo geométricamente, como les decía, por ejemplo, si en el primer caso tienen punto 1, punto 2 y son inventados, no sé si eso me dé un vector unitario, creo que no, ni siquiera, ¿no? Pero digámoslo así, ¿no? Tienen estas coordenadas, aquí punto 1, punto 2, punto 3. ¿Ok? Lo que significa es que, pues ustedes, si tuvieran un sistema de referencia, ¿sí? Pues primero recorrerían punto 1, digamos es aquí, punto 1. Luego en Y me dice punto 2, por acá. Entonces tengo este punto. Estas son las coordenadas. Y luego hacia la otra dirección me dice que recorra punto 3. ¿Okay? Y tendría este punto. Entonces, si yo uno el origen con entonces me dice que el eje X va a estar apuntando hacia acá. ¿Okay? Entonces, para eso me sirven estas tres coordenadas, para si yo lo quisiera graficar con respecto al sistema en la base, el sistema, este es el sistema 0, aquí 0, y es 0, Z 0, así vería que es la orientación si uso estas tres coordenadas. ¿Sí me doy a entender? Sí, por favor. Ok. Bien. Ahora, estos tres vectores, como les decía, van a ser vectores unitarios también. Entonces, las normas, tanto de N, O y A, son unitarias. ¿Ok? Como son sistemas cartesianos, el producto cruz de dos vectores, en este caso el vector N por el vector O, me va a dar el vector perpendicular al plano que forman estos dos, que debe ser el tercer eje, que sería el vector A. ¿Okay? Entonces, por eso se cumple aquí el producto cruz, debido a que son vectores perpendiculares, tienen 90 grados entre ellos. Y debido a que es una matriz de rotación, pues decíamos que la inversa de esta matriz es igual a la transpuesta, ¿no? Esa es una consecuencia de la definición de matriz de rotación que veíamos hace un momento. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Sí se entiende cuál es el significado geométrico de una matriz de rotación? Bien, ahora, debido a que la matriz de rotación se encuentra aquí dentro, para realizar la transformación inversa, es decir, si yo voy del sistema de referencia que se rotó al sistema fijo, utilizo T, que es mi transformación. Pero si yo quiero ir al revés del sistema fijo, ir al sistema móvil, necesito la transformación inversa. Debido a que es una matriz de rotación, decíamos que la inversa de esa matriz simplemente es la transpuesta. Entonces, si se fijan, ahora tendríamos el vector N como vector renglón. Y así lo mismo, el O quedaría transpuesto y el A quedaría transpuesto a como están en la orientación original. Entonces, únicamente cambiarían los vectores columna por vectores renglón y ya tendrían la transformación inversa. Y el vector P, que es el de la posición o traslación acá, únicamente se multiplica por cada uno de los vectores con signo contrario, ¿no? Esta componente por N, esta componente por O y esta componente por A, con signos negativos.
Y entonces con esta simple operación, mucho más sencilla que calcular, como les decía, la adjunta y el determinante, etcétera, para calcular la matriz inversa, es también mucho más fácil para calcular la inversa de la transformación homogénea. ¿Ok? ¿Dudas sobre esto? Bien, en el caso de las composiciones o multiplicaciones de matrices de transformación homogénea, va a seguir lo mismo que decíamos para el caso de las matrices de rotación. Si yo lo hago con respecto al sistema fijo, como lo menciona en este enunciado, todas las rotaciones son respecto al sistema fijo o al sistema cero. Entonces, el orden en que yo las voy a colocar para multiplicarlas va de aquí hacia acá. Primero es la de X, luego la de Y y luego la de Z, de acuerdo a lo que me dice el texto. ¿Ok? Entonces, ocurre lo mismo que para cuando hablábamos nada más de matrices de rotación, ¿no? Van en el mismo sentido. ¿Dudas? Bien, entonces, hasta aquí le vamos a dejar por la clase de hoy para no quedarnos a la mitad en el siguiente tema, que es ya empezar a utilizar todas estas herramientas matemáticas. No sé si haya alguna duda hasta ahorita, ya después pues, va a ser utilizar todo esto para ir haciendo modelados. ¿Alguna duda? Bien, igual para el día de mañana ya les dejé ahí la actividad. Es un nuevo artículo que vamos a discutir igual al inicio de la sesión del martes. Y el día jueves de la próxima semana vamos a tener una sesión totalmente práctica. Entonces, para eso les pedí que consigan un servomotor como el que les menciono ahí en el documento que les compartí. Y van a necesitar hacer la modificación que dice ahí para quitar la electrónica, que es lo que les decía. Y les voy a explicar cómo hacer la programación en Arduino para medir el movimiento angular. Y después les voy a dejar de práctica que incluyan ya el movimiento del motor más adelante. ¿Ok? Entonces, en la clase del próximo jueves, dentro de una semana, yo les voy a mostrar cómo programar y cómo hacer la lectura de la posición angular en tiempo real. Y después a ustedes les va a tocar mover el robot, al motor, perdón, en tiempo real después. ¿Ok? Ahí sí, digamos, de manera obligatoria sería que en equipo tengan el material todos que les pedí. Si más de alguno de los integrantes del equipo puede tener acceso al material que les pedí, mucho mejor, porque la idea es que todos vayan aprendiendo. Para el caso del proyecto, yo les pedí mínimo 2 motores, entonces van a tener que conseguir dos motores para su proyecto. Entonces, si de una vez lo pueden hacer, mejor, y que cada integrante del equipo tenga uno. Si van a usar más y los pueden conseguir de una vez, pues mejor, y que cada quien programe para que vayan entendiéndole todos, ¿no? Entonces, no es obligatorio que todos tengan su Arduino y su motor, pero los que puedan, de preferencia, háganlo. ¿Ok? Consíganlo y ténganlo a la mano todo para el próximo jueves. Entonces, para el jueves ya modificado el servomotor, ¿eh? Para no perder tiempo en esa parte. No sé si tengan dudas sobre eso. Creo que por el momento no, profe. Ah, bueno, una pregunta. Sí.
Aparte de los servomotores, bueno, esta es una pregunta ya a futuro. Aparte de los Ujú. servomotores, ¿también usaríamos como motores normales? Digo porque tengo por ahí varios, pero no sé si nos vayan a ser de utilidad, sino para buscarlos. Los pueden usar siempre y cuando tenga reductor, o sea, que no sea el puro motor sin la caja de engranes, porque la ventaja del servomotor que les explico ahí en ese documento ya trae todo, trae la caja de engranes, trae el motor de CD y trae el sensor de posición, que lo que traen es un potenciómetro, esos sistemas. En dado caso de que no lo tengan, pues la otra opción es, como les había dicho del proyecto de automatización, ahí ese lo trabajaron con un encoder, algunos, ¿no? Creo que todos, la mayoría. Entonces, si tienen esos también, pues mejor. Si tienen alguno ya con encoder, es mucho mejor el control. Si no, si tienen motores, necesitarían después o construir el encoder o comprar un encoder adicional. Entonces, lo que les sea mejor a ustedes. Cualquiera de las opciones está bien. Ah, ok, ok. Va, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Lo otro que vamos a necesitar, pues también van a ser puente H para el control del motor. Los que hicieron igual en su proyecto de automatización, pues ya consiguieron algunos, entonces pueden usar ese también. O si no, después pues conseguir otro, ¿no? Pero básicamente esos son los elementos que deben de tener: los motores, puente H y su sensor de posición, ¿no? La ventaja del servomotor ese modificado es que ya trae el reductor o la caja de engranes, el motor y el sensor de posición, y son baratos, ¿no? Relativamente baratos en comparación a comprar todos los componentes por separado. Bien, pues entonces, si no hay dudas, sería todo y nos veríamos el próximo martes. Que estén bien, cuídense.